Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este miércoles de comunicación vamos a tratar el tema de 5 aspectos para revisar y corregir un texto. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Sin importar el tipo de texto que uno escriba, ya sea expositivo, ya sea narrativo o ya sea argumentativo, dígase una reseña crítica, un ensayo, lo que sea, todo texto necesita una revisión y corrección. ¿Y qué mejor manera que nosotros mismos revisar y corregir nuestros propios textos? Sin importar si ese texto va a ir a una editorial, si es un texto que se va a entregar de manera académica, si es un texto que se va a publicar en alguna red social. Sin importar el formato o la forma en la que se va a entregar el texto, es importante que nosotros seamos los primeros en leer, revisar y corregir nuestro texto. Muchas veces uno piensa de, pues es que va a ser publicado hipotéticamente en una editorial. Pues para eso hay correctores de estilo. Sí, los correctores de estilo existen para ello, para apuntalar, pulir algún texto. Totalmente de acuerdo. Pero hay aspectos particulares de un escrito o de todo escrito que es necesario que nosotros lo dejemos muy en claro, que nosotros lo apuntalemos, porque lo que va a hacer el corrector de estilo simple y llanamente es corregir algunas minucias, algunas repeticiones, alguna coma, algún punto, algún signo de puntuación en general, algún acento, etcétera, y nada más. Pero la idea, la estructura, la forma y en el consecuente fondo es repercusión de nosotros. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para dar esa primera lectura, dar esa primera revisión y hacer esa primera corrección? ¿Correcto? Entonces, como que el propósito de este video es mencionarles estos 5 aspectos que nosotros tenemos que considerar en el momento de leer nuestro propio texto y en consecuencia ir apuntalándolo, ir puliéndolo, es decir, ir corrigiéndolo. Es decir, no pensemos o quitémonos esa idea de corregir un texto es igual a que hay muchos errores. No, muchas veces es quitar una palabra y poner otra, quitar una palabra porque sobra, cambiar un poco alguna idea o alguna afirmación, etcétera, ¿no? O ver pequeñas minucias que en el momento de la primera redacción no se observaron, pero ya con la calma y obviamente con la humildad que implica ya el entregar un texto, poderlo observar y tomar las cartas en el asunto. Entonces, comencemos con el primer aspecto que se tiene que revisar y en consecuencia corregir de un escrito. La ortografía. Obviamente, la ortografía creo que es el aspecto más fácil de observar. ¿Correcto? Porque en el momento de estar leyendo, pues obviamente salta cuando una palabra está mal escrita, ¿no? Ya sea por alguna situación de que si lleva B, V, C, S, Z, S, C, o cosas tan básicas como la ortografía. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que al escribir en un procesador de textos o un procesador de palabras, automáticamente ya el mismo procesador nos va a corregir o nos va a marcar en dónde están los errores ortográficos. Y ese sería el peor pecado que podríamos cometer nosotros como escritores o escritoras. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que confiar en la máquina. La máquina es la herramienta para que escribamos, no para que corrijamos. La corrección tiene que ser nuestra. Para corregir necesitamos otras herramientas, tales como conocimiento de nuestro idioma, de nuestro vocabulario, tener un diccionario. Esas son las herramientas para la revisión y corrección, en este caso ortográfica. No confiar en lo que nos marca la computadora, porque la computadora, a pesar de los avances que ha tenido la tecnología, no deja de ser una máquina que por más conocimientos que le hayan introducido en sus algoritmos, etcétera, no va a pensar, no va a analizar las intenciones muchas veces. A veces hay que corregir la ortografía, hay que poner una coma, aspectos de redacción que vamos ahorita, ahorita vamos a, ahorita vamos a mencionar en próximos minutos,
son aspectos que la computadora no lo va a entender. Va a tener algunas propuestas, puede de vez en cuando hacernos alguna sugerencia, pero, pero otra vez regresamos a lo mismo, sugerencias. Pero en el caso particular de la ortografía, muchas veces una palabra está bien escrita, ortográficamente hablando, pero en nuestro texto es un error. O sea, los típicos ejemplos que una computadora no nos va a marcar error. El típico papa y papá. La palabra papa existe sin acento, ¿correcto? Y entonces la computadora no analiza oraciones por completo. La mayoría de las veces. Analiza muchas veces nada más palabras o pequeñas cláusulas, ¿no? Que son muy obvias, porque son fáciles de programar. Entonces, si yo escribo la palabra papa en vez de papá o viceversa, la computadora no me va a marcar error. Otro ejemplo, pérdida y perdida. Ambas palabras están escritas correctamente ortográficamente, pero sí, pero cambia totalmente el significado del enunciado por un simple acento. No es lo mismo decir pérdida con acento ortográfico en la E que perdida con acento prosódico en la I. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de elementos son fundamentales entender, ¿correcto? O palabras que van en mayúscula o en minúscula. Es decir, hay obviedades que hasta la misma computadora nos hace ver cuando escribimos que un nombre propio lo escribimos con minúscula y automáticamente nos lo marca e incluso hasta lo autocorrige. O sea, entra el autocorrector de la máquina, pero nosotros tenemos que observarlo, porque la palabra Julio, se me acaba de ocurrir ahorita, la palabra Julio con minúscula sí existe, que es el nombre del mes. Los nombres de los meses no van en mayúscula. Entonces, si yo pongo la palabra Julio, tal vez la computadora dice, está bien escrito, ¿no? La palabra Julio con minúscula sí existe. En consecuencia, como que si la computadora razonara como nosotros diría, pues seguramente está escribiendo el mes. Yo no estoy leyendo todo el texto, la computadora no tiene el talento de leer todo el texto en su conjunto, entonces dice, pues Julio con minúscula existe, o sea, los nombres de los meses se me acaba de ocurrir. Hay personas que se llaman Abril, y entonces yo puedo poner Abril con minúscula, pero me estoy refiriendo a una persona, tendría que ir con mayúscula, pero la computadora no nos va a marcar ese error. Entonces, esos son los elementos fundamentales que nosotros tenemos que observar. No confiar en la máquina. Entonces, el elemento de la ortografía es algo nuestro, conocimiento. Normalmente siempre se pregunta, ¿cómo podemos tener conocimiento de ortografía? Pues normalmente podemos recurrir a la teoría, como lo hemos mencionado en videos relacionados ciertamente con la ortografía, a los cuales les extiendo la invitación a que vean algunos tips, algunas reglas, etcétera, en relacionadas con la ortografía, pero podríamos decir, el recurso más importante para la ortografía es la lectura, y una lectura atenta. No simple y llanamente estar pasando la vista por cumplir la dosis de libros, la dosis de historia, o simple y llanamente porque se nos obligó a leer un texto, sino a pesar de que es el texto más aburrido del mundo, de un tema que no nos interese, nosotros nos podemos enfocar, sí, en la lectura del texto, porque nos pidieron una tarea, o porque nos lo recomendó una persona cercana a nosotros y vamos a discutir ese tema, lo que sea, pero nos podremos concentrar, por ejemplo, en cuestiones ortográficas, ver si está bien escrito, si no hay una errata, etcétera, ¿no? Porque esa es otra cosa que caemos, ¿no? Confiamos ciegamente muchas veces en los libros pues si está en un libro debe de estar bien escrito. No, todo mundo puede cometer errores, desde el que escribió el texto hasta el corrector de estilo y el editor y el revisor de las placas y todo eso todo el proceso que existe en la publicación de un libro ya publicado en una editorial, etcétera, no solamente en un dispositivo, en una plataforma, en una red social, no, sino todo este proceso se le puede ir a alguien porque confió en el anterior o porque lo hicieron porque lo hicieron deprisa, etcétera. Y entonces yo me acuerdo que esa palabra la leí en un texto, sí, pero si a ti te salta, hay una herramienta que se llama diccionario. Entonces, detrás del uso del diccionario, como le hemos hablado también en esos videos relacionados con la ortografía, etcétera, está la humildad. Tenemos que ser humildes, aceptar que no lo sabemos todo y que nunca vamos a saberlo todo, incluso en el ámbito de la ortografía. Hay personas, mis colegas, filólogos,
que no nos sabemos todas las palabras, es decir, a veces nos salta, ¿no? Es una palabra que tal vez usamos mucho de manera oral, pero poco de manera escrita, y entonces en el momento de trasladarlo de la oralidad a lo escritural, de repente como que nos salta y, oye, esta palabra va con H, lleva H intermedia, no lleva H intermedia, lleva B, lleva V, lleva S, lleva Z, lleva C, lleva SC, y es tener la humildad de revisar el, el diccionario, hacer una consulta filológica ciertamente de dónde viene tal palabra y entonces en consecuencia tal vez inferir su evolución, por llamarlo así. Ese es el mundo de la filología, el origen de las palabras y cómo fueron evolucionando hasta llegar a la concepción actual, y más hablando de las lenguas romances en donde está el español. Entonces la ortografía es el primer elemento que tenemos que revisar, porque un acento de más, un acento de menos o una palabra mal escrita, automáticamente, por un lado, si es un acento, puede cambiar radicalmente el significado de lo que estemos diciendo en ese fragmento de nuestro texto. Si ya es un elemento de o el mal o el buen uso de ciertas letras, como les decía, la S, la Z, la C, la V, etcétera, automáticamente le quita credibilidad a nuestro texto. Si nuestro texto no está cuidado en un aspecto tan obvio y tan fundamental, entre comillas, que es la ortografía, nuestro texto automáticamente pierde calidad y en consecuencia credibilidad. ¿Quién sabe si este texto está bien o no? Es decir, obviamente puedes decir, pero enfócate en el fondo del tema y no en la forma. Error. Fondo y forma muchas veces mejor dicho, no muchas veces, siempre están estrechamente relacionados. No, no son lo mismo a un extremo, pero sí están muy relacionados. Entonces, la ortografía es un elemento fundamental. Normalmente eso es lo que nos revisan en el mundo académico. O sea, cuando algún docente nos solicita un trabajo, lo primero que revisa es la ortografía, porque eso significa que hay un trabajo dedicado detrás del texto. No lo olvidemos, es como nuestra carta de presentación, la primera imagen que damos. Todo lo demás que voy a mencionarles a continuación y otros aspectos que no les voy a mencionar, pero que están intrínsecamente relacionados, ahí están. También es importante revisarlos, es importante ver que se haya hecho de buena manera y se haya desarrollado de buena manera, pero la ortografía desde mi perspectiva es lo más evidente, lo que es más evidente tanto para corregir como lo más evidente que nos van a señalar cuando estén leyendo nuestro texto. Si nuestro texto tiene muchas faltas de ortografía, se pierde total credibilidad, se pierde la calidad del texto y entonces la gente ya comienza a desconfiar de lo que nosotros estamos expresando. Aunque sea de manera consciente o inconsciente, comienza a generar esta desconfianza. Entonces ya tenemos el primer elemento de la ortografía, incluso ya les dije, ¿no? Es decir, si ustedes tienen esa incertidumbre de cómo puedo tener buena ortografía, es leyendo. La lectura nos va a dar vocabulario, además de darnos historia, darnos temas, darnos cultura, darnos conocimiento. Dentro de toda esa gama nos va a dar vocabulario. Pero nosotros tenemos que estar leyendo literalmente con los ojos muy bien abiertos, prestando atención no solamente al tema, no solamente a la historia que estamos leyendo, sino también a las palabras que se están usando. Y las palabras no solamente para expresar cierto simbolismo o cierta postura, no, 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 sino también desde una perspectiva ortográfica. Ver una palabra que no conozcamos y tener la humildad de marcarla, tal vez no pararle de repente la lectura de tiempo, no, 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 puedo marcarla y ya cuando ya haya terminado mi lectura del día o de ese momento, puedo regresar y estar viendo, ¿no? Tal vez lo marqué de alguna manera. No lo olviden, texto no marcado es texto no leído. Entonces, subrayen, marquen, hagan las marcas, pónganle los postis, lo que sea, ¿no? Lo que sea que usted, el recurso que usen cuando esté leyendo, y muchos de esos señalamientos no tienen que ser grandes ideas, grandes frases que le resuelvan el cuestionario, le resuelvan el tema de que van a desarrollar y que están investigando. No, puede ser una palabra y decir, oye, quiero investigar esta palabra, si se escribe así, qué significa tal palabra. Ustedes tal vez pudieron inferir qué significaba producto del contexto, pero nunca está de más confirmarlo, porque a veces nosotros creemos a partir del contexto, que es una forma de hallar una definición, decir, pues yo supongo que significa esto, pero es el yo supongo. Ahorita no voy a detenerme, pero voy a marcar esta palabra para cuando tenga un tiempo dedicarle a ver qué significa tal palabra y ratificar si mi inferencia contextual era correcta o no, porque muchas veces nosotros vivimos la vida diciendo palabras o creyendo que ciertas palabras se definen de cierta manera porque lo que nosotros creemos y nunca lo confirmamos. Entonces eso significa no tener humildad.
¿correcto? Es decir, tengo que tener la humildad de yo no lo sé todo, pero quiero saberlo, ¿no? Tener esa sed de conocimiento, no a un grado extremo, no obsesivo, como siempre lo hemos dicho, pero es importante expresarte con una buena ortografía en cualquier tipo de texto, incluso hasta puede hacer el ejercicio en las redes sociales, sí estar chateando, sí estar mandando mensajes e intentar cuidar la ortografía, no caer en pues oye, pensemos que nosotros en estas épocas escribimos más en redes sociales, en chats, en comentarios, etcétera, que textos para publicar, etcétera. O sea, obviamente, si alguien se dedica a escribir artículos, novelas, cuentos o reseñas, editoriales, textos de opinión, etcétera, pues obviamente se dedica a eso, entonces tiene esa práctica. Pero nosotros, o la inmensa mayoría de la gente, todo el tiempo escribe, o esperaría que no haya sustituido la escritura con mensajes de voz, pero bueno, la mayoría de nosotros escribimos de una u otra manera. ¿Por qué no comenzar a ejercitar nuestra ortografía, tanto en el momento de escribir, y eso nos va a servir en el momento de revisar? Todos los días, estar cuidando la ortografía de nuestros mensajes, aunque tengamos la premura y esa ansiedad de contestar rápido, comenzar a ejercitar, contestar sí rápido, pero cuidando la ortografía. O bien sí, contestar rápido, pero revisar que la ortografía esté bien y si no aplicar el típico asterisco y la palabra correcta como un ejercicio propio, no de pedantería de... Y también la otra persona que reciba ese mensaje con la corrección ortográfica, no verla como de, ay, qué soberbio, ay, cuidado, estamos aquí entre amigos, no te preocupes. No, 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 sino cuidar, o sea, que uno mismo lea lo que envió, tanto para ver que se lo haya enviado a la persona correcta, como que estar ejercitando esta ortografía, o sea, aprovechar. Si nosotros tenemos interés de expresarnos escrituralmente de manera correcta, tenemos que usar todas las oportunidades que tengamos. Y qué mejor, tal vez, que los chats. Si estoy conversando con mi pareja, con mi familiar, con mi amigo, con mi compañero, con mi compañera, etcétera, pero qué mejor forma de estar ejercitando la ortografía que en eso. Tal vez sí escribo rápido y a veces uso economía lingüística, etcétera. Pero de todos modos no caería mal estar también incluso leyendo lo que yo escribí. ¿Por qué me contestó lo que me contestó? Hoy en día se ha hecho una moda de publicar, ¿no? De publicar capturas de pantalla de conversaciones en donde alguien comete un error garrafal. Y entonces nos tendríamos que cuestionar el qué hay detrás de ese error garrafal, que muchas veces no son de ortografía, otras veces sí son de ortografía, porque las personas tienen tanta ansiedad en escribir y responder tan rápido que no leen lo que están escribiendo antes de oprimir el botón enviar. Entonces, ¿por qué no tener esa paciencia de antes de apretar el botón enviar? Pues si es un texto de 2 líneas, a lo mucho, ¿cuánto nos va a tardar en leer esas 2 líneas? 5 segundos y ratificar, sí, sí está bien escrito. Pum, enviar. Ya sé que la ansiedad y la dinámica de las conversaciones en tiempo real, por denominarla de alguna manera, implica velocidad y demás. Pero ¿por qué no estar ejercitando esa velocidad con una buena ortografía? Porque a veces caemos en que comenzamos a escribir cual si fuera un chat en textos académicos, textos profesionales, y de repente los correctores de estilo o las correctoras de estilo se topan con eso y es como de, pues ¿a qué escritor contrataron? ¿A qué escritora contrataron? O sea, por favor, ¿no? Entonces tenemos que generar ese hábito y entonces si nuestro hábito escritural se desarrolla en mayor medida en los chats y demás, ¿por qué no cuidar nuestra ortografía en esas plataformas, en esos momentos? Porque ¿por qué queremos de la noche a la mañana tener una buena ortografía en los textos académicos, en los textos profesionales, si en nuestra cotidiana no lo ejercemos? Entonces, si nosotros no le damos credibilidad a la ortografía en nuestra cotidianidad, ¿qué nos va a sorprender de que no la tengamos en el aspecto académico o profesional? Entonces tenemos que darle su lugar a la ortografía. No es una regla impuesta nada más porque sí, sino porque detrás de la ortografía hay muchas cosas. Hay reglas, está la evolución de nuestro lenguaje en el caso del español, está la dedicación, es decir, son esos pequeños detalles. O sea, una persona que escribe con buena ortografía, que está haciendo estos procesos de revisión y corrección de textos, cuando estamos hablando de grandes textos, etcétera, aunque sean textos de una cuartilla y demás, grandes textos me refiero no a un mensajito de una o dos líneas, pero incluso a un mensajito de una o dos líneas,
Con buena ortografía significa que la persona es detallista en ese sentido, ¿no? Que cuida las cosas. Insisto, no de manera obsesiva. Siempre va a haber erratas, siempre va a haber alguna circunstancia que se nos salte, ¿no? Porque es una muletilla, porque como que la lengua en ese aspecto está en un proceso de evolución y entonces está en ese proceso de lagunas, de incertidumbre. Va a existir. Pero cuidar la ortografía es muy importante, insisto, no solamente en los textos que vamos a entregar de manera académica o profesional, sino también en los aspectos personales, porque el aspecto personal nos va a servir como un entrenamiento para esos grandes momentos. Si nosotros no cuidamos la ortografía, si no cuidamos estos aspectos de los que vamos a hablar en este video, automáticamente significa que la estamos demeritando, a pesar de que es un elemento fundamental de todo acto comunicativo escrito. Entonces, ya tenemos el primer elemento, la ortografía e incluso los recursos que hay detrás de cómo tener una buena ortografía, qué es lo que se tiene que hacer o ciertos ejercicios, por decirlo así, para que nosotros podamos tener una buena ortografía y la podamos ir desarrollando en todo momento, incluso no solo cuando escribamos, sino también cuando estemos revisando y corrigiendo nuestro texto. Vámonos al segundo aspecto que tenemos que corregir. Bueno, primero revisar y posteriormente corregir, que es la coherencia. Que nuestro texto sea coherente. ¿Y qué significa o a qué se refiere coherencia? Que sea claro. Nuestro texto tiene que ser transparente, porque muchas veces nos enfocamos más en nosotros y entonces mientras lo entienda yo, sí, pero el texto no es para ti. El texto es para alguien más. Si es un texto académico, es para un profesor, es para una profesora que te va a revisar y si no entiende algo, pues te va a poner un signo de interrogación de, pues, ¿qué quisiste decir aquí? O no entiendo lo que estás diciendo aquí porque no es claro. Y entonces regresamos al mismo aspecto de muchas veces de, pues es que no sabe leer, es que no prestó atención. No, muchas veces el texto no se entiende porque no es coherente. Es decir, no es claro, no hay una coherencia entre lo que expresaste en un primer momento y en lo que expresaste en otro y genera lagunas, le genera dudas. Entonces, nosotros tenemos que, en el momento de que nosotros decidimos escribir un texto, sí, tenemos que respetar nuestro estilo, sí, tenemos que respetar nuestros principios, totalmente de acuerdo, pero tenemos que tener en mente, en todo momento a su vez, que el texto es para alguien más, que alguien más nos va a leer. ¿Correcto? Y entonces no es simplemente ser tan egoístas o tan ególatras para decir, pues yo lo entiendo en el momento de la revisión. Yo lo entiendo perfectamente. Si alguien no lo entiende, como de chin chin el que no lo entiende. Error. Tenemos que pensar que nuestro texto tiene que ser transparente, tiene que ser muy claro, porque de lo contrario va a implicar que la otra persona no lo entienda y aplicando la misma que muchas veces aplicamos nosotros cuando somos nosotros los lectores, es, no lo entiendo, pésimo texto, porque no lo entendí. Y a veces esa falta de entendimiento, esa falta de comprensión de un texto, a veces sí es culpa del texto, pero nosotros lo tenemos que descubrir. Si es como lectores, es, no le entendí a esta parte no es clara. Tienes que demostrarlo, no solamente decir la generalidad de, no, pues no le entendí, el texto no me gustó porque no le entendí. ¿Y en dónde no le entendiste? A todo. Ah, entonces ahí eres un pésimo lector, ¿correcto? Pero si hay un aspecto fundamental que no se entiende, se puede señalar, aquí no entendí, si se refiere a esto, mostrar un entendimiento del texto. Pero eso es desde la perspectiva del lector. Desde la perspectiva del escritor que está leyendo su texto, tiene que tener presente esa posibilidad de que en alguna parte, por las prisas, por la vehemencia que caracteriza a un escritor que estás escribiendo, ya agarraste ritmo y entonces comienzas a escribir las ideas, etcétera, y se te olvida, como el primer borrador, etcétera, y de repente dejaste una idea ahí suelta, que le falta tal vez unas palabras, unas líneas, un parrafito, para dejarlo bien apuntalado, y lo dejaste ahí, ahí pierde coherencia. Tal vez no todo el texto, esperando que no sea una parte fundamental del texto, donde se hayan dejado esas lagunas o esos vacíos, ¿no? Entonces, ese párrafo, esa idea, o esa parte, si es una historia hablando de un texto narrativo y demás, ese fragmento, ese capítulo que se dejó ahí a la deriva, va a generar conflictos. Si es un aspecto fundamental del texto, automáticamente el texto se desborda, es como si estuviéramos haciendo columnas y esa parte era una columna central. Si se cae esa columna, se cae todo el texto. Si es una columna de los costados y demás, pues puede generar conflicto, sí, pero no va a derrumbar todo nuestro trabajo. En el caso de la coherencia, por lo tanto, de la claridad,
es fundamental estar revisándolo, que el texto sea claro en lo que está diciendo. Entonces, en consecuencia, que sea coherente todo lo que se está diciendo, que no se esté cambiando, que no se estén cambiando ideas, que no se esté dejando, que se esté dejando a la ahí se va o a la interpretación ciertas cosas. Hay cosas que sí, pero hay que saber, hay que tener el estilo sofisticado, por decirlo así, de dejarlas, hay que dejar lagunas, sí, pero es como decírselo en claro, así de, sé que este aspecto no ha sido cabalmente explicado, y explicar el por qué, pues porque no ha habido investigaciones, porque estamos a la respuesta, o estamos a la espera de las respuestas, o de los resultados, alguna situación, algún recurso, ya sea expresado de manera clara o de manera explícita, o bien producto del buen manejo de marcadores del discurso y demás situaciones que también tocaremos en este video. Entonces, el segundo aspecto es la coherencia, la claridad, que en el momento en el que nosotros estemos leyendo el texto, que nosotros seamos lectores, tenemos que intentar ser lo más objetivos, así como somos a veces crueles con otros textos de, no me gustó porque no lo entendí, pues nosotros, cuando la vida da la vuelta y nosotros somos los redactores, y estamos frente a nuestro texto previo a entregarlo, y estamos corrigiendo, haciendo esas correcciones, esas revisiones, nosotros también tenemos que tener la espada desenvainada y tener eso de aquí no lo entiendo y aquí no se entiende y tener la humildad de decir aquí no se entiende, tengo que corregirlo, tengo que quitar esta palabra o tengo que incrementarle una línea o por qué no, si se puede suprimir ese fragmento, es mejor quito este fragmento porque en esta parte tal vez no recuerdas lo que estabas pensando cuando se estaba escribiendo, que he ahí la importancia de la planeación cuando se está escribiendo, es como de no es muy claro. Lo quito y busco otra forma de expresar ello, o le pongo, le quito, etcétera. En el momento de la revisión, ahí es donde se toman ciertas determinaciones. Muchas veces en la revisión es donde se toman las decisiones más importantes, no en la redacción. En la redacción, pues tú estás escribiendo, está fluyendo las ideas y estás escribiendo. En el momento de la revisión es cuando muchas veces se notan los errores y en consecuencia se tienen que apuntalar o suprimir ciertos fragmentos. Bien, 0 y vamos 2. Vamos al tercer aspecto que tenemos que considerar, que está muy relacionado con el anterior, que es la congruencia. Tenemos que ser congruentes tanto de manera general, que está muy relacionada con la coherencia, o sea, si estamos escribiendo un ensayo y dijimos al principio que nuestra postura era en contra y de repente comienzo a hablar cosas a favor, sin expresar el por qué, decir, estoy en contra de carácter general por esta y esta razón, aunque también estoy a favor de ciertos aspectos, pero si ya expresaste de manera clara de que estás de acuerdo en ciertos aspectos y los vas a expresar, bienvenido. Pero si de repente estoy en contra, y de repente sin expresar, sin usar ningún párrafo como de puente ni nada por decirlo, te comienzas a poner a favor, es como de, ¿qué pasó aquí? ¿Está en contra o está a favor? Entonces, hablando así en elementos fundamentales, ¿no? O voy a ir a un extremo, no estoy contando una historia donde el personaje protagónico es una mujer y de repente lo cambio a hombre. Sabrá la existencia por qué carajos hizo eso, no cae detrás de esa historia, tal vez el texto se dejó ahí arrumbado durante años y cuando lo retomó la persona que lo creó, que tenía en su memoria que el personaje era masculino en lugar de femenino o a la inversa y comenzó a darle continuidad porque no lo leyó por X o Y, y no explica, no hay una razón, pues automáticamente el texto comienza a ser incongruente. Otro aspecto, este es en relación con las ideas, con ciertas cosas que son muy obvias, pero hay ciertas congruencias en cláusulas, ¿correcto? Que también se puede relacionar con la coherencia, que es el género. O sea, nunca vamos a decir la libro, salvo que dijera la libró, si libro es el verbo, pero estoy hablando de libros, no voy a decir y las libros. No, o sea, libro es una palabra en masculino, entonces tengo que usar en consecuencia lo o los, él, si es en singular. Otro aspecto, primero pues podríamos ver el género, ¿no? Que tenga esa relación, ¿no? Si voy a hablar de un aspecto femenino, pues hay ciertas palabras que, incluso los adjetivos y demás, que tienen que ir en femenino. Hay algunos que son neutros y puedes usar una misma palabra y punto, ¿no? Pero, como lo que le estoy diciendo ahorita, estoy hablando de el libro y no voy a poner la libro, ¿no? Entonces, ese aspecto, ¿no? Del género. Observar que haya cierta coherencia, cierta congruencia en el aspecto de los géneros que estamos mencionando. Otro, obviamente, es el número, ¿no? Si es plural o si es singular. No puedo hablar de el libros, entonces serían los libros, no
el libros o los libros, que no puedes hablar de eso. Entonces, esos aspectos de género, esos aspectos de número son importantes. También los tiempos verbales, ¿no? Iba caminando, o sea, por ejemplo, ¿no? O todo el tiempo estoy hablando en pasado y de repente hablo en presente. Tengo que explicar un poco, se tiene que evidenciar esa transición. Si todo el tiempo estoy hablando en pasado, todo el tiempo hice, hicimos, etcétera, y puedo darle la vuelta de tuerca, así como de, pero ahora en el presente se está viendo, entonces ya, por qué cambié del pasado al presente? Se está evidenciando, pero de repente, o algo así tan garrafal como, eh, hablar en presente y en futuro al mismo tiempo, ¿no? Se puede, sí. O sea, si hay ciertos recursos, si hay ciertos mecanismos en donde los tiempos verbales eh, pueden estar jugando, porque yo puedo estar hablando en presente y voy caminando y de repente recordé, entonces ahí está el voy en presente y de pronto recordé en pasado, pero hay una transición, ¿no? Pues voy caminando y de repente recordé. Perfecto. Entonces ahí sí hay una transición de manera ideal. Pero si de repente estar hablando de una u otra manera en tiempos verbales del pasado, presente, futuro, que son los más característicos, de repente hay un cambio drástico, se va a generar una laguna, se va a generar un vacío que si no es explicado o si no es corregido en su primer momento, automáticamente el texto va a tener ahí un hueco, un vacío que puede conllevar a una mala comprensión del texto o automáticamente a lo que les decía, ¿no? Que el texto automáticamente sea demeritado. Bien. Cero y vamos tres. Vámonos al cuarto aspecto que nosotros tenemos que revisar y si es necesario corregir de algún texto previo a su entrega, que es la estructura. ¿Correcto? La estructura tanto de manera muy general, que es este esquema lógico, todo texto tiene un orden, ¿no? Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, o en el aspecto de los textos narrativos tiene un planteamiento, un nudo, un clímax y un desenlace. Pues tenemos que ver que respetemos esa estructura general, ¿no? O sea, que aquí sí ya no importa otros aspectos, ese es el aspecto fundamental, respetar esa estructura. Otro aspecto estructural que ya es más particular son los párrafos. ¿Cuánto miden los párrafos? Es decir, hace años no importaba mucho que hubiera un párrafo enorme que abarcara páginas y páginas, no era mal visto, porque pues sigue desarrollando la misma idea, ¿no? Cada párrafo tiene que desarrollar una idea y pues si sigue desarrollando la misma idea, pues no importa que se lleve páginas y páginas. Hoy en día desde la perspectiva editorial y en consecuencia los correctores de estilo, como que ven muy mal los polos, ¿no? Párrafos muy pequeños, que entiéndase párrafo pequeño, un párrafo que no supere las 4 o las 5 líneas. Es decir, un párrafo de una línea, de 2 líneas, de 3 líneas, hasta incluso de 4 líneas, se ve mal en el momento de un texto ya en su versión definitiva. Se ve mal porque significa pues esas líneas las podías haber incluido en el anterior párrafo con un marcador discursivo en vez de estar usando espacio, ¿no? Entonces, como que ese espacio lo podías ocupar ya sea en el párrafo posterior o en el párrafo anterior. Entonces, ¿para qué escribir una o dos líneas? Obviamente, principalmente en el ámbito literario, sí se valen ciertos párrafos, entre comillas, muy breves, porque a veces son de transición, ¿no? De una acción a otra y necesitas un párrafo que genere esa transición y a veces sí nada más ocupan una o dos líneas para abarcar esa transición. Pero en textos de índole expositiva, de índole argumentativa, un párrafo muy breve, como que se ve mal a primera impresión. Y el lado opuesto igual. O sea, ya párrafos que superan las 13, las 14 líneas, ya comienza a decir, es que es mucho texto. Y más cuando se escribe en cuartillas, es decir, páginas de entre 26 y 28 líneas, que de repente más de la mitad de la hoja esté llena de un párrafo, incomoda la vista, así como de, como que piensas que te satura. O sea, ustedes mismos lo han visto cuando hay textos, y son estos textos avalados, que tengan párrafos muy largos, y de repente ves y dices, no manches, es una página completa de párrafo, como que automáticamente la primera impresión que te da es, me va a saturar. O vas a pensar que es muy complejo, ¿no? Al grado de que se tuvo que articular y articular y articular y desarrollar esa cláusula, esa idea a lo largo del párrafo, es como de, es mucho, ¿no? Y así como que tomas tu sana distancia ante eso.
otra vez, la vida da la vuelta, nos toca ser redactores y en consecuencia revisar y corregir nuestros textos. Entonces, intentemos que nuestros párrafos sean entre 5 y a lo mucho 13 líneas. Que no extendamos demasiado los párrafos. Es mejor escribir un punto y aparte y seguir esa misma idea que se está desarrollando en otro párrafo, pero es como un descanso al lector. Es como decirle al lector, mira, estoy tan bien estructurado, tengo tan claras mis ideas, que puedo irlas estructurando, válgase la redundancia, de manera, ¿cómo se puede decir? En dosis pequeñas. No te voy a saturar así de repente con un párrafo que te va, que desde la primera impresión te va a impactar. No, vamos a irnos en orden, paso a paso. Entonces, la estructura es muy importante, tanto en lo macro, seguir este esquema lógico de introducción, desarrollo y conclusiones. Es muy importante estar revisando, ¿no? Que de repente un dato que podríamos haber dado al principio lo estemos poniendo casi al final, dices, un texto que implica un esquema lógico, entiéndase un texto expositivo o un texto argumentativo, no puedes dejar sorpresas, no puedes generar suspenso, no, ahí es desarrollar el tema, desarrollar la tesis de manera muy clara. Entonces no puede estar dejando datos a la deriva, ¿no? Entonces, como si puede tal vez ocurrir en un texto narrativo, porque eso es justamente lo que genera la tensión, el suspenso que te va a invitar a seguir leyendo. Pero en textos tan académicos como puede ser un expositivo o un argumentativo, no puedes estar generando huecos, no puedes estar generando suspenso, o no deberías estar generando suspenso. Lo que tienes que generar es la incertidumbre de qué va a ocurrir más, un suspenso no literario, sino un suspenso de ¿y cuáles van a ser los resultados de la investigación? ¿O a dónde me quiere llegar esta argumentación, esta disertación? ¿A dónde me quiere llevar a que haga o deje de hacer algo? Ese tipo de situaciones sí se puede generar ese suspenso entre comillas, pero no puedes dejar un dato, no puedes estar ocultando un dato que es fundamental para el desarrollo de tu texto expositivo o argumentativo, no lo puedes estar dejando oculto y dejarlo hasta el final. No, ese sería el absurdo más grande del mundo. Entonces ahí está el elemento estructural, ¿no? Tanto en el esquema lógico como en el mismo formato, ¿no? Incluso los capítulos, ¿no? Cuando es un texto muy largo, lo podemos dividir en apartados, lo podemos dividir en capítulos y eso va a facilitar un poco la lectura. Aunque sigas hablando del mismo tema, dividirlo desde perspectivas, desde pasos en el experimento, si estamos hablando de un texto experimental o si estamos hablando de un texto expositivo, diferentes perspectivas, la historia, el presente, el futuro, opciones para analizarlo, etcétera, o un texto argumentativo, las tesis, los argumentos, etcétera, lo podemos dividir en apartados, o si no queremos dividirlo en apartados porque pues sigue fluyendo el tema, podemos dividirlo en párrafos y que los párrafos sean breves, cada uno de ellos. Aunque insisto, sigamos desarrollando la misma idea, seguimos abordando el mismo tema, sería importante saber hacer el buen uso. Entonces, saber desarrollar un buen párrafo y normalmente, como les digo, de manera estética, de manera editorial, hoy se recomienda que los párrafos no sean ni muy breves ni muy largos, sino una distribución cordial. ¿Correcto? Aunque obviamente hay excepciones, como les he dicho. Se puede mencionar un párrafo muy pequeño, pero solamente que haya pocos párrafos pequeños a lo largo de un texto. No que todo el texto esté conformado de párrafos pequeños y al lado opuesto. Muchas veces hay gente que entrega solo un parrafote. ¿Quién se siente en Gabriel García Márquez en El otoño del patriarca? No, o sea, un texto no puede ser todo. O sea, les digo, en el mundo de la literatura tal vez se vale porque es un recurso vanguardista o en homenaje a algún autor de estos de escritura automática y entonces pues no tienen que tener ni signos de puntuación ni puntos y en consecuencia párrafos. Pero si ustedes no están haciendo un texto experimental, no se les solicitó un texto experimental y ustedes no quieren entregar un texto experimental, no entreguen textos de un solo párrafo o de 2, 3 páginas. O sea, lo que escribí en el día, eso evidencia que no hubo una revisión. Si yo escribo entrego 2 cuartillas sin poner un punto y aparte, y de pronto punto y aparte y escribo otro, ¿qué evidencia eso? Que las primeras páginas las escribiste en un momento, se te acabó el día, se te acabó la inspiración o lo que sea, y al día siguiente escribiste otro y entonces fue tu punto y aparte y implementarlo. Eso evidencia que no hay una estructura, que no hay una claridad de ideas y que obviamente no hay una revisión y corrección. ¿Correcto? Entonces ahí es donde se evidencia muchas veces en los mismos párrafos. A veces los maestros ni tienen que revisar la ortografía. Ven el texto y de repente ven un chorizote de 4 o 5 páginas sin puntos y apartes y demás. Automáticamente es de, esto está mal estructurado. Ya ni dan ganas de leerlo. Estoy hablando desde una perspectiva académica. Ni dan ganas de leerlo así como de...
7, porque cumplió. El que sigue, no voy a leer esto porque automáticamente me satura. Automáticamente veo que no está cuidado. 6 o 7. Y eso en los mejores casos. Hay casos en donde no está bien estructurado, significa que no sigue un orden, no sigue lo que establecí. 5, 0. Pésima presentación. Adiós. Y en el mundo editorial, ustedes mandan su manuscrito. Aquí está mi propuesta para ser publicado. Y mandan un texto así. Cuando no tiene razón de ser mandar un texto con párrafos muy pequeños o los grandes chorizotes de textos con párrafos monumentales, así como de, no, pues si no lo cuidó. Pésimo escritor. Y es la primera imagen. Entonces, ni revisó ortografía, ni revisó la claridad, es decir, la coherencia, ni nada. Revisó simplemente la coherencia o la congruencia en relación con la estructura y así como de, no, pésima presentación. El que sigue, siguiente manuscrito, no lo voy a leer, no voy a perder mi tiempo porque automáticamente se ve que es un texto cuidado. Es decir, la estructura, tanto macro, la macro se descubre cuando se está leyendo. La micro, que sería estos parrafitos, es la primera impresión. Es la primera impresión muchas veces del texto. Hasta incluso yo tenía que haber puesto la estructura tal vez como aspecto número 1, aunque aquí no está por jerarquías ni nada, sino con la cotidianidad de las revisiones y correcciones. La estructura es la número 1 porque es lo que lees. O sea, ves cuántas hojas voy a leer. Todos lo hemos hecho cuando vamos a leer un texto. Nos hacen leer un texto y es cuánto voy a leer. Y automáticamente le das la primera ojeada sin estar leyendo y de repente te vas a encontrar con párrafos monumentales. Si es para leer, pues bueno, lo vas a tener que leer porque te hicieron leerlo, pero si es para calificar o es para corregir y demás, automáticamente, si eres corrector de estilo, se lo devuelves al autor. Aquí está. No, si ya obviamente ya está en el último proceso, pues va a ser tu chamba corregir esos monumentales párrafos, corregirlos y cambiarlos por párrafos más pequeños sin cambiarle ninguna palabra, simplemente es un punto y aparte en el lugar correcto, aunque sigas desarrollando la misma idea. Pero los párrafos monumentales, a pesar de tener esta idea es que cada párrafo es una idea, sí, pero si ya estás viendo que llevas 13, 14 líneas para desarrollar una idea, pon un punto y aparte y sigue desarrollando esa idea en otro párrafo. No pasa nada, ¿correcto? Y vámonos al quinto y último punto, que es un aspecto que muchas veces no nos damos cuenta, pero que existe, que son los denominados marcadores discursivos. Todo texto, nosotros cuando estamos hablando, incluso cuando yo estoy hablando, hay ciertas muletillas, ciertos conectores, ciertos nexos que se usan, pero muchas veces esos nexos, esas muletillas o esos marcadores discursivos en general, usados en la manera verbal, como va la velocidad de la palabra, pues a veces no se dan cuenta, ¿no? Como yo, por ejemplo, no repito mucho, no sé, correcto, o sea, muchas veces digo correcto, entonces lo repito muchas veces porque es un marcador discursivo así como para marcar, como si fuera mi punto y aparte, así como correcto, punto y aparte, pero yo podría... O sea, yo podría quitar ese aspecto, o sea, yo podría quitar el correcto y hacer como una pequeña pausa y seguir, pero en un texto se ve bien porque es un punto y aparte y es una pausa larga. Pero en un discurso oral, pues como que de pronto quedarme callado un segundo o dos, así como de, se le fue la idea, ¿no? Si no es correcto. Y hasta el punto, ¿no? Siguiendo con este aspecto, y entonces ahí está el manejo de un... Pero yo podría quitar ese correcto y decir, siguiendo con este aspecto, y ya quitaría ese correcto, ¿no? O el ciertamente, particularmente, ¿no? Entonces, quitar esos adverbios que también yo uso, ¿no? Si ustedes observan con detenimiento muchos de mis videos, uso muchos adverbios precisamente porque me sirven como un marcador discursivo para pasar de un aspecto a otro, a pesar de que sea la misma idea. Lo mismo ocurre en los textos, pero en los textos hay un pequeño inconveniente. En los textos podemos regresar. En el video, obviamente, si estamos hablando de video, pues sí, le pongo pausa y regreso. Pero si estamos hablando de una conferencia, una plática así de frente, no va a pasar nada. O sea, si se escucha, obviamente, si se repite en tiempos muy cercanos, ciertamente se va a evidenciar. Pero si están muy bien distribuidos, no va a haber ningún problema. Pero en los textos, como tienes toda la hoja, se verían muchas veces. Un corrector de estilo muchas veces hace eso. Busca repeticiones. Hasta, ya sea al final de las líneas, en medio de las líneas o al principio de las líneas, que tal vez hasta inicie con la misma vocal. O sea, 2 párrafos inician con E. Y tal vez son párrafos muy pequeños, dices, tengo que buscar otra palabra, tengo que buscar otro marcador. Entonces, tenemos que incluso buscar eso, ¿no? A veces muletillas. O sea, a veces muletillas que usamos al hablar. O sea, a veces tanto es nuestra cotidianidad con esas muletillas que las plasmamos al escribir.
Y esas muletillas no deben de existir. Las muletillas se usan para el miedo al vacío, ¿no? Cuando estás hablando y es, y en vez de quedarte callado usas no, como les iba diciendo, eso lo usas porque es el miedo al vacío cuando estás hablando, como el hablar es sonido, dejar un tiempo de vacío para estar pensando. Tienes que llenar ese vacío con no, como les iba diciendo, retomando el punto, son ciertas muletillas que está bien, se entienden, no están bien, pero se entienden en el lenguaje o en una exposición oral, más no escrito. Entonces, en el escrito pues pongo punto y aparte y automáticamente se sabe que voy a hacer otra cláusula, otro argumento, otra idea, o voy a desarrollar una particularidad de la idea que venía desarrollando en el anterior párrafo, lo que sea. Entonces, tenemos que cuidar esos marcadores discursivos. O, por ejemplo, los nexos. Hay veces que los escritores o las escritoras se casan con un nexo, y más cuando son inexpertos, y está lleno, el único nexo que usan es ya que. Y entonces es el único nexo, y como no tiene las ideas claras, todo el tiempo usan ese nexo, ya que, y incluso el profesor, la profesora, el corrector de estilo comienza a marcar cuántos ya que, hasta puede hacer dibujitos en una sola página con 15 o 20 ya que, o pues, porque. ¿Y por qué no variarle, no? De todos modos, tampoco debes de exagerar tanto con los nexos. Es decir, ¿por qué no mejor pone punto y seguido? Quita ese nexo y sigue con la cláusula, pero con producto de un punto y seguido. O sea, si el párrafo es muy largo, pues un punto y aparte y demás. E incluso hay personas que inician sus textos, que es uno de los errores más raros y más garrafales, inician sus textos con pues. Les haces una pregunta y ¿usted qué piensa al respecto de esto? Pues, o sea, si estás hablando dices, bueno, es una muletilla porque pues es como de, a ver, déjame pensarlo. Lo que yo pienso en relación con este tema, no, es pues, o pues, y entonces es como en lo que hilas las ideas. Insisto, no está bien, pero se entienden en el lenguaje oral. En el lenguaje escrito, pues qué, pues, vas a pensar, si vas a escribir pues voy a pensarlo, ya tengo claro lo que voy a decir, lo pongo. No, ponen ahí el pues, inician con pues, dices, que alguien me explique. Es la peor forma de iniciar un texto con pues. Obviamente, salvo que estés reflejando un diálogo o algo así, dices, bueno, pues sí, no, es una característica no correcta, pero sí muy cotidiana en el vocabulario oral. Sí. Pero si estás escribiendo un texto no puedes iniciar con pues. Imagínense en un ensayo es que iniciar, pues les voy a hablar. No, pues quita el pues y mejor inicia con les voy a hablar. O en recientes fechas. No, pues en recientes fechas. ¿Qué es eso? No, no. Ciertas muletillas, ciertos nexos, ciertas conjunciones y demás, tenemos que suprimirlas. Entonces, tal vez, a veces dicen que la mejor forma de corregir un texto es leyéndolo en voz alta. Sí, pero sin olvidar que el texto y la versión final y lo que estamos corrigiendo y revisando es un texto escrito. Porque, se escucha bien ese pues. Sí, se escucha bien ese pues porque estás acostumbrado que en el lenguaje oral se use el pues, pero no en un texto escrito. O estás revisando buscar otra vez, tener esa humildad y estar investigando de la distinción de nexos. O sea, yo puedo estar usando un ya que en algún lugar, después cambiarlo en otro momento del texto, cambiarlo por un porque, por un puesto que. El pues también es válido, pero como nexo, no como marcador discursivo de inicio. A veces usar un marcador discursivo al principio de un párrafo, así como de ciertamente, coma, sin embargo, no obstante, pero, aunque, eso está bien, pero no abusar de ellos. No todos los párrafos iniciar con un marcador discursivo. Obviamente los marcadores discursivos nos muestran si nos evidencian que van a cambiar de idea, que estás evidenciando una cláusula nueva. Sí, pero tampoco hay que abusar de esos marcadores discursivos. Tampoco hay que abusar por ejemplo, de lo que yo les he mencionado que me he dado cuenta en el momento de estar haciendo los videos y estar editándolos y demás, que muchas veces uno abusa de los adverbios y ciertamente y obviamente y todos los que terminan en mente, ¿no? Y todavía para acabarla te obsesionas con adverbios terminados en mente, entonces en todo momento se está escuchando. Lo mismo pasa en los textos escritos, porque el mente, aunque sean diferentes adverbios, como tienen el mismo sufijo mente, el corrector de estilo va a decir mente, y entonces eso genera, o sea, si fuera poesía, pues tal vez, aunque también estaría mal en poesía y demás, pero genera una musicalidad, genera un ritmo. Nada.
¿no? Entonces tenemos que entender eso, ser observadores de esos marcadores discursivos. Es necesario estar, muchas veces ponemos dos explicaciones en un mismo párrafo, es de, pues que no me di a entender en el primero. Entonces, esos marcadores discursivos de, en otras palabras, y lo vuelves a explicar, dices, la segunda explicación es mejor que la primera, pues entonces mejor dejo la segunda, ¿para qué pongo la primera? Si solamente quiero llenar porque me pidieron un cierto número de palabras, bueno, se entiende el recurso, pero si no, pues dejo la explicación más clara y punto, ¿no? No necesito estar usando un marcador discursivo como de, pero en otras palabras, ¿no? En otros términos, se usa un buen recurso, pero usarlo nada más tal vez una vez a lo largo del texto, no como un continuum. Entonces, como ven, estos 5 elementos, estos 5 aspectos que son la ortografía, la coherencia, la congruencia, la estructura y esto denominado marcadores discursivos, las muletillas, los nexos, las conjunciones y demás, son, desde mi perspectiva, los aspectos más obvios, más claros que nosotros tenemos que revisar. Detrás de la revisión y corrección de nuestro propio texto hay una disciplina, hay una planeación, como lo hemos visto en los videos correspondientes de cómo escribir algún tipo de texto. Tiene que haber una planeación, tiene que haber una cierta disciplina, tiene que haber una ética en el momento de estar escribiendo, porque de lo contrario vamos a perderlo todo. Entonces, espero que este video y estos 5 aspectos en el momento de estar revisando y corrigiendo un texto hayan sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, que compartan este video con sus contactos en sus redes sociales. A su vez, que me comenten qué les pareció esto, qué sugerencias, qué hacen ustedes para corregir o simple y llanamente revisar algún texto antes de entregarlo o antes de tener ya la versión definitiva, ya sea para un trabajo escolar o ya sea para publicarse o para proponerlo en alguna publicación. ¿Qué otros elementos ustedes revisan y corrigen? O bien pueden usar el apartado de comentarios para hacerme preguntas o bien sugerirme temas, autores, perspectivas o todo aquello que le abone a este canal. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Instagram y Twitter, plataformas que podemos usar precisamente para que me hagan sus observaciones, sus preguntas, sus sugerencias o, insisto, todo aquello que le abone a este canal. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, les agradezco su presencia y les digo, estamos en comunicación hasta siempre.